al doctor Zárate, a las personas con las que he tenido la oportunidad de hacer cosas académicas acá en Cali. Muchas gracias en cabeza de la doctora Juliana, del doctor Alzate antes. Ya llevo pues uno que otro año intentando engatusar a la gente acá para que dé un poquito más de anestesia intravenosa y creo que ha sido provechoso. Creo que cada vez veo más gente haciendo anestesia intravenosa. A quien le gustó la traducción simultánea, yo me sentí como viendo algo como de Nat Geo, ¿cierto? Bueno, la idea es que revisemos muy someramente. Quiero ser muy respetuoso con el tiempo para que salgamos a almorzar, supongo. Entonces vamos a intentar hacer esto rápido. Yo siempre he dicho que cuando declaro mis conflictos de interés, pues a mí la industria me buscó cuando yo ya hacía anestesia intravenosa, entonces, como que está. Entonces, pues creo que ahí disminuye un poquito el conflicto de interés. Ellos me buscaron porque yo ya llevaba años haciendo anestesia intravenosa, pero pues soy speaker en este momento de Medtronic y de Ceranest. Entonces, estos son los contenidos. Ay, espérame un segundito que esto. Ya. Estos son los contenidos de lo que quiero que revisemos rápidamente. Es cirugía en paciente oncológico, mediadores inflamatorios de la cirugía, anestesia inhalatoria versus anestesia intravenosa, básicamente propofol, en estudios preclínicos, otros anestésicos como ketamina, dexmedeto y lidoca, y vamos a revisar muy someramente cuáles son los ensayos clínicos, pues más bien los metaanálisis más poderosos que hay con respecto al tema. Entonces, fíjense que cuando uno hace una revisión bibliográfica se encuentra pues un panorama que es bastante interesante, sobre todo en los últimos 10 años. Fíjense que en el 2021 solamente se escribieron 277 artículos que referencian anestesia y recurrencia del cáncer. Y en total en los últimos 10 años hay cerca de 1822 artículos. Esto pues la mayoría, como lo vamos a revisar en el transcurso de la charla, pues van a ser revisiones retrospectivas, muy pocos estudios prospectivos, y esto pues ya vamos a entender por qué está impactando que nosotros tomemos una decisión pues de una vez. Entonces, para recordar un poco, yo creo que esto ya lo han visto muy profundamente en todo el desarrollo pues de estas charlas. Tenemos un montón de cáncer y la gente está envejeciendo, y a medida que envejecen, pues más cáncer vamos a tener. Pero fíjense que el 80% de los pacientes que tienen tumores sólidos van a necesitar alguna cirugía en algún momento. Y aquí es cuando empezamos a entender por qué el impacto de esta charla pues es bien importante. Y finalmente los pacientes se mueren por la recurrencia local o por las metástasis. El 90% de los pacientes fallecen por recurrencia local o por metástasis. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, los colegas oncólogos o las personas que identifiquen el tumor, ya hay células cancerosas en el torrente circulatorio, pero fíjense que ya empieza a salir una gran cantidad de información en, digamos, los diferentes mecanismos por los cuales el organismo se defiende sobre todo estas células cancerígenas. Y en este momento la evidencia preclínica dice que una anestesia basada en propofol podría reducir esa recurrencia de cáncer, y ya lo vamos a revisar en detalle. Pero primero quiero que entendamos que de por sí en la mayoría de los estudios preclínicos la cirugía como tal es un evento tremendamente estresante que seguramente pone a nuestros pacientes en riesgo de que pues hagan una enfermedad metastásica. Fíjense que hay otras intervenciones que también se han asociado satisfactoriamente con recurrencia de cáncer, como transfusiones sanguíneas, como el manejo de los analgésicos, y acá pues obviamente también hay una gran cantidad de literatura
con respecto a opioides y dolor en recurrencia, y obviamente los anestésicos, que es lo que nos compete en esta charla. Entonces, quiero que recordemos un poco esto, y es que es tremendamente difícil que exista un foco metastásico, porque la célula que termina convirtiéndose de una célula epitelial a una célula mesenquimal tiene que pasar todos estos pasos para poder hacer una invasión lejana de las células pues, del tumor primario. Y fíjense que acá lo vemos muy bien en esta imagen, en donde vemos que hay una transformación acá, una transformación de pues, la célula epitelial en la célula mesenquimal, pero esta célula se tiene que desprender, tiene que entrar a la circulación, que puede ser la circulación sistémica o puede ser la circulación pues, de otros vasos. Tiene que hacer estos pasos de intravasación y extravasación para poder colonizar pues, distalmente con células pues, carcinogénicas. Esto se presenta en menos del 1% de las personas que no han tenido un evento estresante como podría ser la cirugía o incluso la anestesia, o las dos cosas revueltas. Entonces, lo que sí se ha podido establecer es que la cirugía como tal incrementa la excreción de células tumorales en la circulación. La respuesta nerviosa simpática produce casi siempre inmunosupresión, pues hay estrés inflamatorio agudo, y fíjense que acá, cuando ya hablamos un poquito más molecularmente, pues hay una gran producción de citoquinas proinflamatorias que lo que van a hacer es poner pues la economía en el lado TH2, que es el lado procarcinogénico. Fíjense que la prostaglandina 2 cumple un papel bien importante, sobre todo porque hay una inhibición pues, de los neutrófilos y de los natural killers, y también hay alteraciones en la dilatación de los vasos, y en este caso los vasos linfáticos, que promueven, como les decía, que haya circulación a través pues, de estos vasos. Finalmente se termina produciendo pues, un montón de cortisol y de catecolaminas, y esto todo se relaciona con inmunosupresión. Fíjense acá cómo vemos la cascada que se presenta con la incisión quirúrgica, y cómo hay una gran cantidad de elementos que están mediando la respuesta inflamatoria, pero además la respuesta simpática también, pues a través del cortisol y de las catecolaminas, pues va a producir la inmunosupresión que no queremos en el paciente que tiene células pues carcinogénicas circulando. Además hay otras cosas, hay desarrollo pues, de nuevos vasos sanguíneos, esto pues a través de esta hormona que es el factor de crecimiento del endotelio vascular, que está relacionada con peores desenlaces pues, de los pacientes con cáncer. Entonces, hay otras respuestas también mediadas por células. Fíjense que los neutrófilos están ahí, los neutrófilos están pues obviamente encargados de la primera respuesta frente a pues la invasión por microorganismos, pero pueden tener un papel importante también en la generación pues en la metástasis a órganos lejanos. También la citotoxicidad de las natural killer está disminuida, y pues el estrés quirúrgico termina produciendo digamos que las natural killer disminuyan la capacidad de secretar pues, los interferones, y esto pues claramente daña la respuesta de inmunidad celular. Hay otros mediadores que no me voy a detener acá, que son pues básicamente la relación que hay entre los neutrófilos y los linfocitos, que también parece ser pues una buena cosa que nosotros podríamos hacer para medir cuál va a ser el pronóstico oncológico de nuestro paciente. Entonces, agentes inhalatorios y anestésicos intravenosos para cirugía de cáncer. Acá tenemos el principal problema, y es que hay mucha información que viene de estudios preclínicos, que son básicamente modelos animales,
digamos, todo lo que se hace en el laboratorio, y está el otro lado, que es el de los ensayos clínicos, en donde parece que no soportara lo que se está viendo en los ensayos preclínicos. Vamos a hablar un poquito de la evidencia preclínica. Y desafortunadamente toda la evidencia preclínica pues nos dice que los anestésicos inhalados tienen peores desenlaces en estos modelos animales que se han hecho. Promueven progresión de cáncer por mecanismos directos e indirectos. Fíjense que hay una cantidad de señales intracelulares que pues están digamos, alteradas en resultado pues, de la administración de Seborane. Finalmente también termina produciendo algo de inmunosupresión y altera la citotoxicidad, las natural killer, que son las células que son las más importantes en el atrapamiento de las células metastásicas que van por la circulación. Entonces, fíjense, acá ya empezamos a ver de pronto uno por uno a los anestésicos inhalados. Hay gran evidencia de que el Isorane pues, reduce la capacidad de los natural killer. Fíjense que acá entre 1.5 y 2.5 MAC pues hubo una reducción de la respuesta inflamatoria del factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1B. Y los pocos estudios que apoyan efectos benéficos de los anestésicos inhalados, fíjense las dosis que manejan, 1.7% a 5.1 volúmenes por ciento de sevoflurane. Entonces, pues, finalmente lo que uno logra evidenciar en esos artículos es que son las dosis tóxicas del inhalado lo que pues termina dándonos el efecto protector. Acá lo tenemos, todo esto es la mediación de la cascada inflamatoria y las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias que se producen en respuesta con los anestésicos volátiles, pero lo que parece ser importante es que toda esta liberación de citoquinas proinflamatorias ponen al organismo en, como les decía anteriormente, en el lado protumoral, donde no queremos estar. Y entonces viene el propofol y desafortunadamente pues el propofol tiene muchísima evidencia también de que tiene efectos antitumorales, y acá traté de hacer una tablita para que ustedes vean que en muchos tumores pues digamos que el propofol tuvo pues un beneficio clarísimo, y esto es básicamente por esto que les pongo ahí, inhibe viabilidad, proliferación, migración e invasión de las células carcinogénicas. Acá no me detengo porque esto está largo, pero fíjense que hay un efecto neto antitumoral del propofol. Acá estamos hablando de potenciación de los natural killer, potenciación de la citotoxicidad mediada por natural killer y una reducción de la respuesta inflamatoria. Fíjense que el propofol disminuye las citoquinas proinflamatorias y el propofol promueve mecanismos antimetastásicos. Entonces, sabemos que el propofol parece que en las evidencias preclínicas le ha ido muy bien. Ahora, ¿será que otros medicamentos también tienen pues esa misma evidencia? Entonces, fíjense lo que pasa con la ketamina. La ketamina también en la mayoría de los estudios preclínicos mostró efectos antitumorales, previene la proliferación de las células metastásicas y digamos que disminuye la supervivencia de las células cancerosas. Y eso está pues de este artículo, que es un artículo que está publicado el año pasado, en donde dice que parece que la ketamina va bien, pero que no nos podemos todavía, por la evidencia que hay, y sobre todo que la tenemos que apoyar en estudios prospectivos, pues digamos que hacer como un statement sobre la ketamina. La dexmedeto no le fue tan bien en cáncer. La dexmedeto es un medicamento que es bastante bueno para otros, para otros endpoints, pero para cáncer parece que no, pues no le fue tan bien en los pocos estudios que hay que asocian dexmedeto y cáncer. Pero la lidocaína parece que es la droga que
promete en conjunto con el propofol. Y ahorita, como les voy a mostrar, la mayoría de protocolos de anestesia para paciente oncológico están incluyendo propofol y lidocaína. Entonces creo que eso podría ser una buena opción para la mayoría de nuestros pacientes con cáncer. Ahora revisemos qué hay de evidencia clínica. Ya vimos la evidencia preclínica y hasta el momento la balanza pues iba inclinándose hacia la anestesia intravenosa. ¿Y qué es lo que se mide en estos estudios? Siempre se mide pues, el RFS, que es el Recurrence Free Survival, y pues, la supervivencia, el Overall Survival. Este es uno de los artículos y acá les empiezo a decir que tenemos muchos inconvenientes con la literatura que hay sobre cáncer comparando pues las dos técnicas, y esto está relacionado con que la mayoría de la data es una data que se obtiene de estudios retrospectivos. Entonces, pues ustedes entenderán que tratar de homologar pacientes con diferentes estadios, con diferentes tipos de cáncer, pues resulta ser una tarea pues bien difícil. Pues este estudio específicamente, que es un estudio es un metaanálisis que hizo pues el doctor Chang, en este no encontraron una diferencia estadísticamente significativa digamos, en la mayoría de los grupos, pero acá hubo un hallazgo bien importante que fue cuando se comparaba desflorane con propofol. Entonces, pues muchas personas salieron y dijeron que era que de pronto el desflorane le habían puesto los pacientes más malos, y esto pues digamos que hay que revisarlo bien, pero pues este es uno de los artículos que tiene, para hacer un estudio retrospectivo, tiene la mejor epidemiología, el mejor diseño que se ha logrado en un metaanálisis. Fíjense este otro artículo, este está publicado en la revista canadiense de anestesiología, y acá lo que llama la atención, si ustedes ven el forest plot, fíjense que hay una gran cantidad de tumores gastrointestinales que parecen tener beneficio, y esto también se pudo reproducir en otro metaanálisis que tuvo bastantes pacientes. Y acá, digamos que el grupo que no salió tan bien librado fue el grupo de cáncer de seno. Ya había un estudio previo publicado por allá en la revista coreana de anestesia, como en el 2016, que decía que los pacientes con tumores de seno les iba mucho mejor con anestesia intravenosa. Igual un estudio retrospectivo, acá pues eso no se pudo evidenciar, pero acá parece que los pacientes de cirugía gastrointestinal les iba mejor. Acá hay otro artículo que también pues trato de traerles metaanálisis, pero de nuevo estos metaanálisis solamente incluyen pacientes retrospectivos. Acá pues dice que la anestesia intravenosa le fue mejor que la anestesia balanceada. Entonces fíjense que acá ya empieza a haber mucha controversia. Hay muchos pacientes, muchos médicos dirán que sí, otros dicen que no. Fíjense, este es otro artículo que está publicado también en la revista coreana de anestesia, en donde dice que también a la anestesia intravenosa le fue mejor, esto pues específicamente en los pacientes con este tipo de tumor pulmonar. Pero obviamente hay otros artículos. Este es un artículo bien importante, que es el artículo del doctor Maquito, en donde dicen que definitivamente a los pacientes no les va mejor con anestesia intravenosa. De nuevo, datos retrospectivos. Y acá lo que les mostraba también de pacientes con cáncer de seno, que ya lo pudimos evidenciar en el estudio anterior, en donde no se encontraba un beneficio importante pues en este grupo específico de pacientes con cáncer. Entonces, como les decía, el inconveniente pues, principal es que esto, pues, la mayoría de la data viene de estudios retrospectivos. Hay muy poquitos estudios prospectivos hasta el momento, y los estudios prospectivos tienen muy poquitos pacientes. Los pocos que hay
Creo que en la literatura debe haber cerca de unos 30 o 40 estudios prospectivos acerca pues, de este tópico específicamente, pero este parece ser el artículo que nos va a sacar de la duda. O, pues vamos a ver. En este va por sí. Esto es un estudio gigantesco. Acá tenemos instituciones, pues básicamente de Australia y de Nueva Zelanda, aunque también hay instituciones de Estados Unidos y de Canadá. Ahora no sé qué va a pasar con Trump, creo que se van a romper ahí esas relaciones con Canadá y entre Canadá y Estados Unidos. Pero fíjense que se planeaba una muestra de 3.500 pacientes prospectivos, o sea, esto es un estudio tremendamente grande. Creo que ya se interrumpió la toma pues ya no se están metiendo, ya no se están incluyendo más pacientes, y seguramente vamos a tener dentro de poco la data para ver qué nos dice este estudio, a ver si definitivamente sí o no. Ahora, rápidamente, lidocaína. La lidocaína sí parece ser, como les decía, el medicamento que nosotros deberíamos poner como coadyuvante en la mayoría de nuestros pacientes oncológicos. Y acá, como conclusiones, pues lo primero es que la cirugía como tal es un evento que promueve un escenario de desbalance entre factores protectores y factores que se consideran deleterios en los pacientes con cáncer. Hay una evidencia abrumadora en estudios preclínicos sobre las ventajas de usar propofol versus anestesia inhalada como hipnótico en la anestesia general de los pacientes con cáncer. La evidencia de los estudios clínicos es ambigua y gran parte de eso pues, es resultado pues, de que sean solamente estudios retrospectivos, pero les digo esto, no hay ningún estudio preclínico o clínico en el que se encontraran peores resultados con TIVA que con balanceada. Entonces, la asociación de propofol en la anestesia multimodal con lidocaína parece ser una muy buena opción, y estudios prospectivos que están en curso, como lo vieron, prometen dar evidencia robusta en este aspecto. Eso era todo. Los que quieran seguirme, muchas gracias.